¿cómo surge la idea del libro? Porque usted dio toda la documentación a esta escritora, ¿no? Y el libro está muy bien. ¿Y cómo surge pues, este proyecto del libro sobre su padre? Sí, yo tenía mucha documentación sobre mi padre, que había ido reuniendo, pues mi madre, y que luego a lo largo del tiempo yo también, pues la idea era la de tener recogida, de alguna forma, pues lo que había sido la vida de mi padre. Y ese es el motivo por el que finalmente encontramos a una persona, Lara Nebreda, que ha hecho una labor espléndida. Y no tengo más que motivo de satisfacción y de gratitud hacia ella por lo bien que ha recogido lo que significaba el espíritu de mi padre y lo que le infundió a lo largo de sus años en la vida política y en la historia del País Vasco. Por consiguiente, yo estoy muy agradecido, ya digo, a la Nebreda por lo bien que lo ha hecho. Y ahí es donde aparecen pues toda esa cantidad de libros, papeles que yo tenía, pero que no estaban recogidos en ningún sitio y que aparecen muy bien reproducidos en este libro. El libro lleva el subtítulo de Fe y vocación pública. ¿Cree que esto define a su padre? Yo creo que sí. Era un hombre que, fe y vocación pública, él tenía una vocación pública clara, pero al mismo tiempo tenía una fe profunda que la mantuvo hasta el final. Dio su vida en la defensa de España, pero en la defensa de la religión y de unas ideas que eran las que habían movido pues, su vida a lo largo de su historia. Por consiguiente, yo creo que el título es un título afortunado y recoge realmente lo que se quiso trasladar, tanto por mí como por mis hijos. Pues hemos querido reunir todo ello en este libro que está tan bien expresado lo que significaba aquella época. Su padre viajó a Nueva York con otros dos periodistas con un encargo de Ángel Herrera. No sé si usted, cuando se enteró de todo esto, pues hubo algo que le llamó más la atención o qué piensa usted de que sobre el viaje a Nueva York. Bueno, yo conocía naturalmente el viaje a Nueva York, pero tuve la suerte de que algunas personas relacionadas con la Asociación Católica de Propagandistas decidieran el hacer un libro, y me parece que esto ha sido lo que ha dado lugar pues, a este texto en el que se recoge lo que significó las reacciones de mi padre en un momento tan importante como aquello para España y para Europa y el mundo. En ese sentido yo creo que pongo de manifiesto cómo ese espíritu revela lo que significaba una fe profunda y una voluntad de llevar a cabo hasta su muerte pues unos ideales y unos principios. Yo no conocía a mi padre porque a mi padre le mataron pues unas semanas antes de mi nacimiento, pero siempre tuve vivo el recuerdo gracias a mi madre. Mi madre siempre quiso que yo supiera lo que había sido mi padre y tuvimos la suerte de tener recogidos todos los documentos de aquella época y reproducidos en este momento en este libro, en el cual se recoge muy bien lo que significó aquella voluntad clara de mi padre a lo largo de su vida de defensa de los principios y valores que inspiran pues, un comportamiento católico y cristiano. Y además de una persona que pertenece a una asociación que es la Asociación Católica de Propagandistas. Y en ese sentido, pues, yo quiero poner de manifiesto mi reconocimiento a la CDP por la ayuda que ha prestado para la publicación de este libro. La entrevista y el hecho pues de que yo esté aquí pues está relacionado por el empeño del decano de la facultad, Pablo Velasco, con querer reivindicar el papel de los propagandistas que fueron a Estados Unidos y cómo por la petición de Ángel Herrera pues posteriormente se funda la Escuela de Periodismo. No sé pues qué significa para usted pues el CEU como institución y como casa y qué piensa pues que legó su padre a la asociación
y al debate en general. Sí, en primer lugar, la Asociación Católica de Propagandistas es una referencia que yo he tenido pues desde que he nacido. Yo recuerdo que siendo yo un niño me llevaron a un lugar, me parece que fue a Loyola, y allí yo era un niño, debía tener pues no sé si 6 o 7 años, pero quedé muy impresionado por lo que significaba aquello, de reconocimiento hacia una persona y sobre todo para unos ideales que eran tan importantes en aquellos momentos y que lo siguen siendo hoy. Yo creo que eso es lo que mueve a que todo aquel material que yo tenía era necesario recogerlo de alguna forma, y ahí tuvimos la suerte de Pilar de Breda, que también ha sabido recoger lo que significaba aquello, reproduciéndolo en este libro. Es estupendo. Y usted, como exministro de Asuntos Exteriores, ¿no? que tiene una gran trayectoria en las relaciones internacionales, ¿qué cree que suponía el viajar a Estados Unidos en aquella época? Porque su padre relata en cartas pues que el viaje de ese barco era muy tumultuoso, que todo era más complicado. ¿Y cómo ve usted la situación de que su padre viajara a esas tierras tan lejanas, ¿no? Como las Américas? Pues sí, efectivamente, a mí me ha sorprendido y revela la voluntad de una persona que, movida por el espíritu, movida por unos ideales que tenía, pues acepta la invitación que le hace Ángel Herrera, que era muy amigo suyo, y le pide que vaya allí para conocer lo que significaba el pensamiento americano y el papel de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Y por eso para mí ha sido una gran revelación, porque aunque yo tenía aquellos papeles, aquellos documentos que en parte los había leído, pero han sido tan bien recogidos en este libro que muestran pues, lo que significaba la presencia de un cristiano en un momento que no era fácil, ni en España ni tampoco en Estados Unidos, y cómo recoge ese espíritu y lo vuelca en unos textos que son los que han permitido la aparición de este libro. ¿Un poquito de agua? ¿Quiere un poquito de agua? ¿Estamos bien? Vale. Veo que tiene usted ahí fotos de los últimos papas, ¿no? y de cómo ha podido usted conocerlos. ¿Cree que su padre le marcó profundamente la fe al viajar a los Estados Unidos y que su visión de la Iglesia como institución universal cambió al llegar allí? ¿O él, pues desde el País Vasco, ya sentía como la Iglesia estaba cerca suyo? Sí, él era un hombre que tuvo un espíritu católico profundo desde su niñez, por el ambiente familiar probablemente, y todo esto movió a que él, tanto en la época universitaria, cuando él hizo 2 carreras, Ingeniero de Caminos y la carrera de Derecho, y como terminó, realmente su vocación era la de un cristiano que quiere trasladar a los demás lo que ha sido el espíritu que le ha movido a él a actuar en su vida pública. En ese sentido yo creo que es importante el subrayar la necesidad de acercarse a los hechos y desde ellos pues tener unas ideas y unos ideales que se proyectan sobre la vida. En ese sentido a mí me parece que lo que él realiza en aquel momento es una tarea pues significativa e interesante, y el libro tiene una actualidad, aunque sea recoger realidades tan antiguas para nosotros. Sin embargo, es un libro actual porque muestra esa voluntad clara de marcar lo que significaba en un espíritu cristiano, en un medio en el cual pues muchas veces estaba muy apartado de los ideales de una religión y de unos principios y valores. ¿Qué cree usted, pues que aunque no conoció a su padre, pues qué cree que ha heredado de usted de esa fe y esa vocación pública que al final usted pues también desempeñó en las instituciones europeas como ministro? Bueno, yo creo que en eso pues
pues mi madre naturalmente jugó un papel importante y yo tuve siempre la referencia de lo que había sido mi padre. Una referencia que naturalmente se concretó mucho el conocimiento con la aparición pues, del libro este que he ido recogiendo, lo que fue su vida y lo que fue el valor que tuvo en aquellas circunstancias y cómo defendió unos principios religiosos y espirituales y políticos a lo largo de su vida. Con lo cual, en un momento difícil como aquel, sin embargo, pues él lo defendió hasta el final y dio su vida por ellos. Yo, por lo tanto, he tenido siempre a lo largo de mi vida ese recuerdo que no es vivido por mí, sino recogido del espíritu de mi madre, que quiso siempre que supiera lo que había hecho mi padre a lo largo de su existencia. ¿Y qué cree que nos puede legar su padre a las siguientes generaciones? ¿Y qué papel aportaría el espíritu pues, de su padre a la actualidad? Sí, yo creo que sí, es importante. Yo creo que es un momento este en el que pues, hay problemas y hay dificultades y sobre todo hay un alejamiento un poco de ese espíritu profundo, de esos ideales religiosos que inspiraron la vida de mi padre y de otras muchas personas de aquella época. Y en ese sentido yo creo que esa actualización es buena. Yo creo que la lectura de este libro pues, muestra lo que significaba aquel empeño por llegar a unos principios en los cuales pues, se muestra la voluntad de alcanzar un deseo de concordia y de compatibilidad de esos principios y valores con unas realidades vividas. Usted también ha tenido una larga trayectoria. ¿Cómo empezó usted pues en la política? No sé si recuerda pues su acercamiento al mundo político pues por la influencia al final de su familia, de su padre, o cómo llega usted, digamos. Pues sí, vamos, yo estuve en la universidad y sobre todo en mi presencia en la Asociación Católica de Propagandistas. Ahí es donde he vivido, con el contacto que tuve con una persona que había sido muy amigo de mi padre, que era Ángel Herrera, que luego sería cardenal, y todo el espíritu de aquella asociación en la cual yo he participado muy activamente y que por tanto yo creo que muestra pues un camino a seguir y por tanto yo creo que es importante el tener unas referencias, el tener unos ideales y un espíritu que debe mantenerse vivo en aquellos que creen en esos principios y valores. Y usted participó pues en toda aquella etapa pues de la transición, ¿no? Pues de manos del grupo Tácito, ¿no? Que se reunían en torno al Colegio Mayor San Pablo y todos aquellos ambientes pues vinculados a la asociación. No sé usted pues qué piensa de qué aportó aquel grupo, pues que aportaron aquellos hombres con esos ideales y qué valor piensa que deben tener hoy en día pues los jóvenes y el compromiso público pues, que debiéramos tener. Sí, efectivamente pensábamos que era necesario que aquellas reuniones que teníamos en el marco de la CDP, de la Asociación de Propagandistas, tuvieran una trascendencia mayor y que no quedase limitada solamente a lo interior nuestro, sino que trasladásemos hacia afuera. Y para ello teníamos un medio que era el diario Ya, y desde él pues, se pudo hacer una presencia de lo que significaba una voluntad y una convicción grande. En ese sentido, yo creo que el grupo Tácito, que se llamó así pues porque se nos ocurrió que había que encontrar un nombre y se dio aquel, sin saber el éxito que iba a tener, que fue muy grande, y la publicación de aquellos artículos se publicaban en el Ya y que luego se han recogido en libros. Pues esto yo creo que muestra un deseo claro de avanzar en una determinada dirección, de defender pues unos principios y valores
que son los que han inspirado a la Asociación Católica de Propagandistas y que se han proyectado hacia el exterior. Yo creo que en ese sentido hay que mencionar pues, el papel que ha tenido, por ejemplo, no solamente la Asociación de Propagandistas, sino también el diario Ya, que recogió todo aquello y que ahora ha permitido recogerlo en un libro en el cual aparecen pues, todas las dificultades y problemas de aquella época. Y unas personas que son las que realmente colaboraron muy activamente, todos propagandistas, y muchos de los cuales siguen hoy pues, interesados por la política y actuando de una forma pues, activa y dinámica para la defensa de sus valores y principios. Muy bien. Y por saber, bueno, usted tuvo esa faceta internacional, ¿no? Pues de defender estos principios que también movieron a su padre, pero usted al final los defendió en el marco europeo. Y usted veía que esos principios encontraban puntos en común con otros políticos europeos, que era a lo mejor un campo en común para la política internacional, pues los derechos humanos, la democracia. Sí, lo era, sin duda alguna, y encontramos pues, muchos contactos. Primero en el interior de España. En el interior, pues, personas que habían estado más o menos relacionadas con la CDP, pero que estaban movidos por unos ideales. Y esto movió realmente a la creación de aquel grupo que se llamó Grupo Tácito, porque era el nombre que se nos ocurrió ponerlo pues, en aquellos artículos, había que firmarlo a alguien, y entonces se pensó en el nombre de Tácito. Y yo creo que esto es algo que hoy en día sigue siendo válido y sigue siendo necesario pues, apoyarse en esos valores, en los principios que son los que movieron en la época pasada y que hoy todavía pues, son necesarios y que vemos cómo hacia el futuro solamente en la defensa de esos principios podremos progresar en un espíritu de paz y de convivencia. Bueno, pues esa paz y al final un poco pues esa fe, ¿no? Pues que les movió a todos ustedes y ya no solo aquí a nivel español, sino incluso, bueno, pues Schuman, pues de Gasperi y todos estos políticos de aquellas épocas, al final tenían pues bien clara la convicción de crear una nueva cristiandad europea, un terreno de paz. ¿Qué cree que puede aportar pues, la paz y el compromiso público y cívico pues, de personas pues, como usted o como su padre? Sí, yo creo que eso, en fin, hay un espíritu en este momento que está recogido pues, en las instituciones, en las asociaciones y concretamente en la que yo soy más cercano, pues la Asociación de Propagandistas, y vemos cómo es necesario seguir manteniendo vivos esos ideales y, en definitiva, ponerlos en evidencia en las actuaciones que cada uno tiene en el marco en el que se encuentre. Los que están en la política, pues dentro de la política, o los que están en el marco literario o en el marco político, pues ver cómo se puede seguir manteniendo vivos esos principios que son indispensables para una convivencia en paz. Y realmente yo creo que se hacen cosas hoy que son admirables y es necesario manifestar la importancia que tiene ese papel en instituciones como en asociaciones, como en academias, como en definitiva en centros públicos en los cuales es necesario que ese espíritu se conozca y se viva, porque son la defensa de esos derechos los que hacen y permiten que haya una convivencia pacífica. Pues muchísimas gracias. Por mi parte ya estaría. No sé si... ¿Le has preguntado del debate actual? La relación entre... con respecto a la actualidad, bueno, pues el debate hoy en día sigue en pie, sigue creciendo muchísimo, ¿no?
Y su padre al final trabajó para el debate y que cree que ha heredado el debate pues, de aquella época con el debate de hoy en día y que puede aportar un periódico como este a la sociedad actual. Sí, yo creo que aquello tuvo su momento, pero sigue estando vivo aquel espíritu y por consiguiente yo creo que la existencia, la aparición ahora del debate, pues yo creo que es importante porque significa el recoger lo que era aquel espíritu y que hoy todavía se debe mantener vivo. Y por tanto me parece que es necesario el subrayar la importancia que tiene la defensa de esos valores. Yo creo que ahí están marcados y junto con lo que hace pues instituciones como esta, hay otras que también pueden, yo creo, llegar a una convergencia y tener unos ideales comunes para la defensa de estos valores y principios. No es una defensa pues fundamental y yo creo que hoy en día pues el CEU y que la propia asociación pues tienen claro, ¿no? ¿Qué cree usted en qué deberían fijarse los alumnos de periodismo y de grados como historia al final en una institución pues como esta y que no es una institución pues cualquiera y que tiene unos principios por delante y que cree pues que aporta la asociación con estos grados y con la apuesta pues por el periodismo, por la historia, por el compromiso de las relaciones internacionales, compromiso público? Sí, yo creo que sí. Yo creo que esto se mantiene vivo y debemos hacer todo lo posible por seguirlo manteniendo. Y ahí es donde cada uno debe de actuar, ya sea individualmente, ya sea colectivamente, ya sea individualmente, cada uno en su quehacer, y también más colectivamente en instituciones como esta, en los medios universitarios, en los medios académicos. Me parece muy importante el mantener estos principios.